El extraño recuerdo. Capítulo 1. Un nombre. Era una mañana sin nada de especial, excepto porque un sueño que había sido recurrente durante mi infancia había regresado, un sueño sin un sentido aparente. Aquel sueño se limitaba a una voz que repetía un nombre, solo eso, total oscuridad con aquella voz diciendo lo mismo sin siquiera cambiar su entonación, como un robot. Aquel nombre era Mina, algo muy extraño, porque no conozco a nadie con ese nombre. En alguna ocasión llegué a pensar que quizá era una coincidencia y solo recordaba el nombre de cierto personaje creado por Bram Stoker. Claro, sería lo lógico, a veces el subconsciente hace cosas extrañas. Así sería, de no ser porque aquel sueño y aquel nombre resuenan en mi cabeza desde antes de saber siquiera que Mina era un nombre. Traté de ignorar ese sueño repitiéndome que era una casualidad que hubiera vuelto. Por lo tanto, hice mi rutina matinal sin ninguna anomalía, me preparé para el trabajo sin ningún problema, yo estaba seguro de que olvidaría lo que soñé con el pasar de las horas, tal como cuando era niño, así que me apresuré a salir. Caminaba como siempre, deprisa, ya que nunca se me ha dado el ser exactamente puntual, pero, a pesar de eso, aquel nombre seguía dando vueltas en mi cabeza, incluso la urgencia de ir tarde era incapaz de borrarlo. Finalmente llegué a mi trabajo, una enorme empresa en la que yo era el encargado de uno de sus laboratorios, justo a tiempo, exclamé. Esta vez si estuviste cerca, realmente me impresionas, dijo uno de mis compañeros. Claro, luego de una amenaza de despido la gente es capaz de hacer cosas sin precedentes. Pasaron algunas horas y llegó el momento de comer. Yo no me sentía nada bien, me encontraba sumamente irritado por la vocecilla en mi cabeza que no paraba de repetir siempre lo mismo, incluso hubo un momento en que creí que realmente la estaba escuchando, esto ya era más una pesadilla. ¿Te encuentras bien?, me preguntó una vieja amiga que trabaja en el mismo lugar que yo. Sí, es solo que tuve un mal sueño, ¿alguna vez te ha pasado? Tener un sueño que da vueltas en tu cabeza sin parar. Solo algunas veces, pero nunca han llegado a desesperarme al punto en que te encuentras. ¿Qué clase de sueño has tenido para terminar así? Por alguna razón no dejo de soñar con un nombre. ¿Te suena de algo el nombre Mina? Ella se quedó pensativa durante un par de segundos. No, no recuerdo a nadie con ese nombre, ¿acaso es tu antiguo amor? Dijo esto con una clara expresión de picardía. Para nada, en realidad, miré en todas direcciones para asegurarme de que nadie nos estuviera escuchando. Te va a sonar extraño, pero he soñado con una voz que repite ese nombre sin cesar desde que era un niño, se detuvo durante un tiempo, pero anoche regresó. Es posible que, si se trate de tu antiguo amor, pero no de esta vida. ¿Bromeas? Claro que no, piénsalo, no puedes sacar de tu mente el nombre de alguien a quien no conoces. ¿Y eso automáticamente significa que debe ser un caso de una vida anterior? Mi amiga se llama Ana, es una gran entusiasta de los fenómenos paranormales, y por supuesto, su favorito es la reencarnación. Por mi parte, nunca he descartado la posibilidad de que pudiera pasar, no obstante, considero que no soy lo suficientemente especial, o afortunado como para que algo así me ocurra, quiero decir, ni siquiera he sido capaz de ver un fantasma a pesar de desearlo por años. ¿Acaso tienes una mejor explicación? Por una vez en la vida no la tenía, me sentí realmente ridículo en ese momento. Las horas pasaron y finalmente llegó el momento de volver a casa. Me despedí de Ana y emprendí el camino de vuelta, sin embargo, un capricho del destino me hizo cambiar mi ruta. Quise tomar el camino largo para despejar mi mente, es un camino agradable, la calle luce algo vieja, pero a la vez bastante bella, es una calle empedrada por la que casi no transitan autos, por lo que se puede caminar por el medio de la calle sin ninguna preocupación, las casas tienen un aspecto antiguo, quizá con más de 50 o 60 años de existencia, honestamente no sabría decirle una cifra, pero lo que más me gusta de esta ruta es que hay una gran cantidad de árboles, lo que hace que el sol y el calor de la tarde no sean un problema. Todo iba normal, hasta que la vi, una casa, no tenía nada de especial, una casa rústica, un poco descuidada, de 2 pisos con un pequeño balcón en la planta alta y algunas enredaderas creciendo en sus paredes, la casa tenía un pequeño patio con un par de árboles y una pequeña fuente en el centro. No logro explicarme el porqué, pero el verla me causó una insoportable sensación de nostalgia que incluso me llevó al borde de las lágrimas. No lo entiendo, ¿qué me pasa? Dije en voz alta para mí mismo.
Todo el día me había sentido extraño, pero esto ya era demasiado, así que aparté la mirada de aquella casa y corrí lo más rápido que pude hasta que llegué a mi departamento, cerré la puerta con llave y me tumbé boca abajo en la cama con las manos en la cabeza, como quien ha sido víctima de un gran estruendo. Había bastado un día, un sueño y una sensación inexplicable para llevarme al borde de la locura. Pasado un tiempo, no tengo idea de cuánto, logré tranquilizarme y volver en mí, así que levanté y llamé a Ana, quien como de costumbre respondió de inmediato. Dudo mucho que realmente sea un recuerdo de otra vida, pero, ¿podrías ayudarme con todo lo que sepas sobre eso? Se lo dije a sabiendas de que seguramente sería en vano, pero al menos quería descartarlo. Ella aceptó de inmediato, pude notar un gran entusiasmo de su parte, incluso se ofreció a ir conmigo a ver aquella casa. Mientras la esperaba, mi mente comenzaba a trabajar arduamente, aunque cabe aclarar que esto era totalmente involuntario, parecía más una obsesión que cualquier otra cosa. ¿Acaso esa casa y la tal mina de mis sueños podrían estar relacionados? ¿Eso fue su casa? ¿Todo el tiempo ha estado tan cerca de mí? ¿Y si es así, por qué me afectó hasta ahora? Preguntas como estas invadían mis pensamientos, me era imposible pensar en nada más, así que realmente deseaba que Ana llegase pronto. Ella no vivía muy lejos, su casa quedaría tal vez a 15 minutos de mi departamento, y fue justamente ese el tiempo que tardó en llegar, aunque para mí se sintió como si el tiempo se hubiese detenido, cada segundo se sentía como una hora, mi corazón estaba acelerado y no podía parar de caminar de un lado a otro. Ni siquiera yo tengo idea de por qué me invadía tal desesperación, más que desesperación, era una terrible impaciencia, como si algo dentro de mí se hubiese cansado de esperar por algo. Finalmente, Ana llegó. ¿Qué te pasa? ¿Te ves realmente alterado? Su expresión era de gran intriga. Créeme cuando te digo que no lo sé. Sin perder el tiempo nos dirigimos a aquella casa. Entonces solo de pronto sentiste una gran desesperación al ver esta casa. Fue más como una corriente eléctrica que me recorría la espalda dejando tras de sí una sensación de nostalgia como nunca antes había sentido, así que me pregunto si mi sueño y esta casa podrían estar relacionados. Es lo que vamos a averiguar. ¿Cómo se supone que haremos eso? Fácil, basta con preguntar a quién vive aquí si es que conoce a una persona llamada Mina. Tienes que estar bromeando. Yo ya no sabía qué me causaba más estrés, si continuar con estos sueños que me estaban volviendo loco o tener que preguntar por algo que sonaba tan ridículo a un total desconocido. Por donde lo veas, solo nos van a ver raro y pasaremos un momento vergonzoso, dije eso mientras me daba la vuelta para volver por donde vinimos. Creo que puedo vivir con esto, después de todo lo he hecho por años. ¿Estás seguro? Hace rato casi enloqueces. Me sentí como un idiota tras escuchar eso, pero, sobre todo, me sentí demasiado infantil, ¿cómo podía siquiera plantearme cosas como esas a mi edad? Realmente estaba exagerando demasiado por un producto de mi subconsciente. Yo no dije nada, cuando me sentía así tendía a simplemente quedarme callado. Ana entendió esto de inmediato, así que simplemente me alcanzó y caminó junto a mí hasta llegar de vuelta a mi departamento, en donde se limitó a hacerme compañía durante un par de horas, pero yo seguía sin poder sacarme ese nombre de la cabeza. Mina, ¿quién rayos eres? Fue lo último que pensé antes de que el cansancio me venciera a altas horas de la madrugada.